Buenas noches con todos, me presento, soy Diana, asesora académica de la empresa Dicitur. Bien, somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital, diseño gráfico y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento sostenible de la actividad empresarial del país. El temario del día de hoy será Introducción al Microsoft Excel, limpieza y normalización de datos, introducción al modelamiento de datos y tablas dinámicas. El ponente es el licenciado Clifton Mayua, profesional con más de 5 años de experiencia en el sector privado, licenciado en marketing empresarial y con una maestría en gerencia de proyectos de inversión pública y privada en la Universidad Nacional de San Agustín. Programa de especialización para ejecutivos en logística integral, SAN, en el año 2016. Miembro de la comunidad de Microsoft para la educación desde el 2018 y consultor y formador en la empresa de capacitación Dicitur. Ahora sí, daré paso al ponente para que pueda comenzar con su explicación. Muchas gracias, Diana. Me presento, soy Clifton Maiwa, como ya comentó la señorita moderadora. Soy licenciado en marketing y cuento con un MBA en lo que es gerencia de proyectos de inversión. Y también hice lo que es un programa de especialización en logística integral en la Universidad de San en el año 2016. Además que cuento con lo que es la certificación de Microsoft en lo que es Excel. Soy miembro de la comunidad desde el 2018. Muchos creen que Microsoft solo se limita a lo que es Word, Excel o PowerPoint, pero en realidad abarca muchos aplicativos y voy a mostrar un poco de los aplicativos que se pueden manejar en la suite de Microsoft. Uno de los más conocidos durante la pandemia fue Microsoft Teams, que es para lo que son videollamadas hasta 250 personas y las cuales puedes grabar. Y bueno, tenemos lo que es el Excel, el Word, el Suite, que es como para hacer presentaciones en línea tipo web. También tenemos lo que es Power Apps para los que quieren desarrollar lo que son apps y también lo que es Planner. Y también lo que tenemos una herramienta muy potente, lo que es el Project. Bueno, esta clase la he organizado de la siguiente forma. Vamos a tener lo que es una parte teórica, que va a estar conformada siempre por bloques entre 3 a 7 diapositivas. Y después vamos a ir a lo que es el programa de Microsoft Excel para aplicar esta teoría en lo que es la práctica. Para esto se ha organizado unos 2 archivos. Para descargar esos archivos nosotros vamos a cualquier navegador que tengamos de nuestra preferencia. Yo estoy usando Google Chrome. Colocan el link y de ahí pueden hacer clic sobre el archivo y de ahí dan en el icono de los 3 puntos y dan a descargar. Esperan unos segundos a que descargue el archivo y después ya lo abren. Son 2 archivos. Por el momento solo es necesario que habiliten el primer archivo para poder usarlo. Aquí están los pasos para descargar los archivos. Como les dije, es solo hacer clic sobre el archivo y darle clic a la opción descargar. La otra opción es entrar al mismo archivo e irse a la opción que dice archivo, descargar y escoger la opción que dice Microsoft Excel. Empecemos un poco en cuanto a la introducción de Microsoft Excel, que es una herramienta muy potente en cuanto a la gestión de base de datos, pero también cuenta con sus limitaciones. Y no puedo hablar de Microsoft Excel sin antes primero hablar sobre lo que son las versiones de Office. Office en la actualidad cuenta con 3 tipos de licencia. La primera licencia es una licencia perpetua o único. Esta licencia mayormente la adquieren las empresas. Consiste en que solo vas a pagar un monto de por vida. Entonces, Microsoft te da lo que es la licencia del Excel, del Word, del PowerPoint, de programas. Algunas ventajas que tiene esta licencia es que no vas a tener que pagar al siguiente año o el siguiente trimestre. Alguna desventaja que tiene esta licencia. Por ejemplo, Excel anda actualizándose cada cierto tiempo, cada 5 o 6 años. Entonces tú solo has pagado por la licencia de ese año. Entonces estas actualizaciones no las tienes. Sí que Microsoft te va a dar unas actualizaciones en cuanto a lo que son parches de seguridad o corrección de algunos fallos de esa versión, pero no a las funcionalidades o al cambio de interfaz. La siguiente suscripción es una suscripción de pago anual o mensual. Y esto no solo lo viene haciendo Microsoft, sino también lo viene haciendo compañías grandes como Adobe, en lo que es Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. ¿Por qué? Porque es más rentable sacarlo mediante una licencia de pago mensual, porque antiguamente las empresas solo sacaban una versión y la vendían de pago perpetuo, y había muchos picos, picos en ventas altas cuando salía esta versión, pero cuando ya no había una renovación de esta versión, sacaban bajos ingresos. Entonces, para estabilizar este tipo de ingresos,
la mayoría ha optado por sacar suscripciones de pago mensual o anuales. Y no solo empresas de programas, sino también esto lo estamos viendo ya en lo que es entretenimiento, como lo que es Disney Plus, Netflix, entre otros. Y por último, tenemos lo que es la versión online gratuita, que es la que todos tenemos acceso si es que tenemos un correo Outlook, ya sea institucional o un correo normal. Regresamos al navegador, eso es lo que le digo. Por ejemplo, acá tenemos lo que es Word, pero también tenemos lo que es Excel. Nosotros abrimos Excel, es totalmente gratuito, podemos abrir un libro de cálculo en blanco. La mayor ventaja que tiene esta versión online es que siempre va a estar actualizado con las últimas funciones o fórmulas que pueda sacar Microsoft, pero una desventaja, si bien es cierto, es que tiene estas actualizaciones, es que algunos campos o comandos no se ejecutan muy bien o ni siquiera están en esta versión. Mayormente lo que son tablas dinámicas y lo que son macros. Entonces, esa es la mayor desventaja de esta versión que es gratuita. Regresando a la presentación. Entonces, Microsoft Excel, ¿qué es? Es una herramienta usada para la creación y manejos de hoja de cálculo que nos permite manipular datos numéricos y de texto, analizar información. Yo sé que hay muchos defensores de Microsoft Excel, que es una herramienta muy completo. Microsoft Excel sí que puede actuar como un gestor de base de datos, pero en sí no es un gestor de base de datos porque tiene ciertas limitaciones en cuanto a lo que son la potencia, en cuanto a los usos. Microsoft Excel solo puede tener en cuanto a las columnas alrededor de 16.000 columnas y en cuanto a lo que son filas, un poco más de 1 millón de filas. Entonces, para una empresa muy grande, pongamos el ejemplo, Gloria, que maneja siempre pedidos para diferentes partes del país, los 365 días al año, con diferentes productos, simplemente Microsoft Excel en menos de un mes ya estaría lleno. Entonces, para estas empresas gigantes, Excel no es una solución para manejar su inventario. Ahí se requiere lo que es un RP, planificación de los materiales. El más conocido es el SAP ERP. De hecho, Gloria tiene el SAP HANA, que es una versión muy especial para manejar todo lo que es su información. Y tengo entendido que por el 2018 habían pagado por una licencia exclusiva, de que solo ellos podían usar ese programa de SAP HANA y no se podía vender esa licencia a otra empresa de este país de Perú. Este motivo lo hizo más que todo para tener una ventaja competitiva, ya que al no haber otra empresa con este programa, no podría tener la inteligencia de negocio que iba a tener el Grupo Gloria. Y recordemos que el Grupo Gloria no es solo la leche Gloria que vende, sino que es un conglomerado de empresas. Por ejemplo, tienen una empresa de solo distribución, Rasciencia, y también tienen solo una empresa dedicada a todo lo que es el manejo de su base de datos. Entonces, para empresas muy grandes, lo que se recomendaría es un EP, pero si lo que estás trabajando es en una empresa pequeña o es para un emprendimiento en donde no vas a superar ni siquiera las 2.000 o 3.000 filas, sí que te recomendaría usar Microsoft Excel, porque es mucho más económico, es versátil y no vas a tener muchos problemas en cuanto a la implementación, a diferencia de lo que es un SAP, que requiere una capacitación muy larga para lo que es su uso. En cuanto a las cuentas que se ha usado en Microsoft Excel, tenemos versiones desde el 2003, tenemos una versión en el 2010, también salió una versión en el 2013, está como que ya está un poco más pulida y completa. Y en el año 2016 hubo un cambio de interfaz entre lo que era el Excel de ese entonces, que sería bastante formal, bastante serio, a una versión mucho más amigable. Esto por una tendencia en el diseño del minimalismo. Y en el 2019 ya hubo otra vez este cambio, ya haciendo mucho más amigable la plataforma y según mi persona, es una de las versiones más completas que hay actualmente. Para este curso se va a usar lo que es la versión de Office Profesional 2019, activado mediante el correo institucional de Dicitur. Si nosotros queremos saber qué versión estamos usando, simplemente tenemos que dirigirnos a la sección de archivo y aquí hay una opción que dice cuenta. Aquí en cuenta nos sale lo que es el producto activo de Microsoft Office Profesional 2019. Aquí sale lo que es el correo, victon@dicitur.edu.p, que está conectado a lo que es el OneDrive y a lo que es SharePoint, que es una herramienta para trabajo colaborativo empresarial. Entonces vamos a ver esta última versión del Office 2019. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es la interfaz de Microsoft Excel. Para empezar, cuando nosotros ingresamos a Microsoft Excel, nos va a dar la opción de crear un nuevo documento y aquí abajo nos va a aparecer lo que son diferentes plantillas que ha colocado Microsoft Excel para usarlo, puedes buscarlos y también te va a hacer como un mini tutorial. Una vez abierto, vamos a encontrar una plataforma parecida a esta, que está dividida entre columnas y filas.
algunos conceptos muy básicos que tenemos que manejar es el uso de las celdas. ¿Qué es una celda? Es una casilla en donde nosotros vamos a ingresar lo que son datos, ya sea datos numéricos o datos de texto. Las celdas están organizadas en columnas y filas. Las columnas tienen letras en los encabezados. Como ya había mencionado, Microsoft Excel solo puede soportar hasta 16.384 columnas, lo cual para una pequeña o mediana empresa es más que suficiente. Mientras que las filas están organizadas numéricamente y aquí sí puede llegar a mucho más. Puede llegar a 1.048.576 filas. Ahora, hay que tener un poco de cuidado. Si bien es cierto, en Microsoft Excel podemos manejar 1 millón de celdas, no significa que lo tengas que hacer. Mayormente las empresas que están usando, por ejemplo, procesadores de Core i3 o Ryzen 5 de tercera, cuarta o quinta generación, se terminan colgando. He visto computadoras que se han colgado solo con 30.000 datos que tenían en filas y unas 10 o 15 columnas. Entonces, por ahí como que se cuelga, entonces la computadora a veces no tiene la potencia como para analizar todos estos datos. Sí que tiene bastantes columnas y filas, pero muchas veces las computadoras nos limitan a usar las cestas, ya sea por el tema de que son antiguas o son obsoletas. Estamos hablando de veces computadoras que ya van como 6 o 7 años en el mercado. Y bueno, sobre las celdas activas, cuando nosotros colocamos el cursor, se terminan sombreando. Y la celda que está activa es la que está sin sombra. En cuanto a la hoja del libro, la hoja está conformada por diferentes celdas. Nosotros podemos cambiar el nombre de esta hoja, podemos moverla, podemos copiarla, duplicarla, cambiar de color, de pestaña e incluso ocultarla. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Para empezar, esto es una celda. Cada vez que yo hago clic en una celda, esta se está enmarcando con un margen de color verde. Y también aparece una pequeña muesca aquí en la esquina que a veces nos sirve para llenados rápidos. Esto es una columna, mayormente está diferenciado por lo que son las letras, y lo que son las filas están diferenciados por lo que son los números. Yo quisiera aumentar una columna extra aquí, simplemente tengo que dar control más. Lo voy a pintar la columna, que se pueda notar mucho más. Y recuerda, siempre cuando apretamos control más, se copia el formato de la columna anterior. Y ahí lo pueden ver, se copió el formato de la columna de la F. Igualito pasa lo mismo en lo que es filas. Yo puedo apretar control más y se crea una nueva. Si yo quiero eliminar una columna o una fila, aprieto control menos. Entonces, así se va eliminando o agregando columnas. Ahora, también tenemos una pequeña opción aquí, que es un triángulo en esta esquina, que es para seleccionar toda la hoja. También yo lo puedo seleccionar apretando el comando control E y ahí ya se puede seleccionar todo. Pero hay que tener un cuidado especial con esto, porque si nosotros estamos en lo que es una tabla o un cuadro de datos, por ejemplo, si yo aprieto control E, se selecciona todos esos datos porque están enmarcados. Mientras que si yo lo coloco en una celda que está, por así decirlo, volando, a control E es para seleccionar toda la hoja. Aquí también tenemos lo que es el nombre de la hoja. Si yo quiero cambiar el nombre de la hoja, le doy clic y aquí me aparece ya la opción de cambiar nombre. Puedo ponerle demo 01, aunque la opción más rápida para cambiar una hoja, simplemente haciendo doble clic y ahí ya lo puedo cambiar. Demo 02. Yo puedo ponerle un color de pestaña, en este caso le voy a escoger el color verde, y también puedo proteger la hoja. Son diferentes funciones que nos podemos dar aquí. Ahora nosotros también podemos modificar lo que es el ancho y alto de lo que son las columnas. Voy a seleccionar estas 3 columnas y no importa si es que yo agrando la columna de la E, la F o la D, estas 3 columnas van a ser afectadas por este ancho nuevo que le voy a colocar. Veámoslo. Estoy reduciendo la E a la mitad de su tamaño, entonces, según la teoría, la F y la D también van a sufrir estos cambios. Como ven, ambas columnas han sido reducidas a su mitad de tamaño. Muchos cometen este error que diciendo quiero que mi tabla llegue hasta donde está la G, entonces jalan así y creen que Microsoft va a hacer cálculos para agrandar la D y la F para que llegue hasta ahí. No, en realidad hace un estirón a todas. Entonces, a tener en cuenta eso. En cuanto a mover lo que son las celdas, simplemente nos citamos sobre la celda y nos ponemos justo en el margen y va a aparecer como unas flechitas. Nosotros al mover esas flechas podemos mover la celda. En este caso la voy a mover aquí arriba.
Entonces, así nosotros estamos moviendo lo que son las celdas. Ahora, lo otro que decía, la celda activa. Cuando yo hago una selección, tenemos que ver lo que es barra de fórmula. En la barra de fórmula estamos viendo que dice 1. Entonces, lo que está activo es esta primera celda. Si yo, por ejemplo, colocara 5, está cambiando a 5. Y ahora es la que está activa, es la número 2. Entonces, yo vuelvo a cambiar y así puedo pasarme entre celda y celda, haciendo enter en una selección. Esto puede ser muy útil cuando estamos trabajando en unos cuantos datos que sean pequeños. Vamos a regresar a lo que es la presentación y ahora vamos a ver un poco más de lo que es la cinta de opciones. La cinta de opciones de inicio nos permite visualizar algunas entradas de algunas funciones rápidas. Estas también en la cinta encontramos diferentes pestañas. Tenemos la de insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Hay algunas opciones que son contextuales. ¿Qué es contextual? Si es que nosotros estamos agarrando una herramienta como una tabla, van a aparecer más opciones, mientras que si son celdas simples, van a desaparecer estas opciones contextuales. También tenemos la pestaña especial que es archivo, donde contiene información del libro, por ejemplo, quién fue el creador, cuál es la fecha. También hemos visto ahí en qué versión de Office podemos encontrar. Desde ahí podemos crear un nuevo libro, abrir un libro, guardar un libro, imprimir y también entrar lo que son las opciones avanzadas de Microsoft Excel. Por ejemplo, instalar lo que son complementos como Power Query o Power Pivot. Otro campo que ha implementado Microsoft Excel es el ¿qué deseas hacer?, que nos permite preguntar y nos va a dar una respuesta con una herramienta. Y también el panel de lo que es ayuda para mostrar el aprendizaje que estamos haciendo. Vamos a verlo esto en la práctica. Acá primeramente nosotros tenemos lo que es la cinta de opciones. Tenemos inicio. En inicio la primera opción que tenemos es lo que es el portapapeles. Acá tenemos el contenido original que es un 15. Voy a acercarme un poco más. Entonces si yo hago control C y hago control V, por defecto me pega el 15. Pero date cuenta que este 15 era una fórmula, que era un 45 entre 3. Entonces, cuando pego por defecto, me hace el pegado, pero con la fórmula del 45 entre 3 que está aquí. Ahora, esto también lo puedo pegar como fórmula y se sigue pegando el 15, el 45 entre 3. Pero, ¿qué pasa si es que yo solo lo pego como valor? ¿Sí? Hago anticlic y le doy pegar como valor, que está con esta representación de los números. Ya ha desaparecido el 45 entre 3. Entonces, esa es una forma de solo pegar valores. ¿Y cuál es la ventaja de solo pegar valores? Que los datos se hacen mucho más livianos. Ahora también puedo pegar solo formato. En este caso le voy a dar un formato de color amarillo. Entonces, copiar formato, control C. Aquí al momento de pegar, digo, solo pegar formato. Entonces, pegar formato solo está pegando cómo está esa celda. El color, si está en negrita, si está en cursiva. Entonces, es solo para copiar algunos formatos. También se puede activar mediante el uso de esta brochita que dice aquí copiar formato y lo podemos pegar en otra celda. Y ahí está. Ahora, un pegado especial es el pegado multiplicar. Voy a repetir la acción, control C, y aquí en pegar me voy a ir a pegado especial. Le doy un clic en pegado especial y me voy a ir a lo que dice multiplicar. Le voy a dar a aceptar. Recuerda, el valor que estoy pegando es 15 y el valor que está en esta casilla es el número 2. Entonces, al momento de pegar, se va a multiplicar. Sale el valor número 30. Entonces, muchas veces hay varias columnas y muchos dicen, quiero multiplicar esta columna con esta otra columna. Entonces, el formato especial de pegado por multiplicar sí que nos ayudaría bastante. Después tenemos la opción de transponer. Las ventajas que nos da ya Microsoft desde el 2013 es esta opción, que nosotros podemos copiar y al momento de pegar hay la cuarta opción que dice transponer, que también se puede activar con la letra T. ¿Qué es lo que hace transponer? Cambia lo que son las filas por las columnas y las columnas por filas. Muy útil si estamos manejando algunos datos y los necesitamos voltearlos. La siguiente opción es la que ya mencioné, copiar formato, que copio con la brochita y puedo pegarlo aquí por completo. También puedo usar lo que son diferentes fuentes. Aquí puedo cambiar lo que es la tipografía de la letra. Esto va a depender de qué tipo de letra nosotros tengamos. Podemos agregarle lo que es negrita, cursiva, subrayado o algún fondo, o incluso cambiarle el color de la letra. Esto ya es algo muy esencial que tenemos que manejarlo. Tenemos lo que es el tema de alineación, que es toda esta sección de herramientas.
Yo voy a seleccionar todo esto y primeramente lo voy a hacer combinar y centrar. Después voy a hacer que se centre. Voy a dar una alineación un poco descendente en angular. Entonces, mediante eso podemos hacerlo eso. Ahora nosotros tenemos diferentes formatos. Tenemos lo que es textos y números. La característica principal de los textos es que mayormente lo que son las celdas se van a inclinar para lo que es el lado izquierdo, mientras que los números el lado derecho. Por ejemplo, acá tenemos un número que es 1, 2, 3. Y aquí en texto tenemos 0, 1, 2, 3. ¿Y cómo sabemos que es texto? Porque está alineado hacia lo que es la izquierda. Además, se mantiene el 0. Si nosotros en una celda de número normal agregamos 0 adelante del lado izquierdo, simplemente Excel considera de que no debería el 0, ya que no tiene algún valor. Entonces, ¿cómo haríamos para que el 0 aparezca ahí? Simplemente lo cambiamos aquí en lo que es formato y le ponemos la última opción que dice texto. Y ahora sí que volvemos a escribir lo que es el número. Y ya está como esto. Ahora sí que podríamos alinearlo para hacerlo parecer como si fuera un número real, pero en sí es texto. Tenemos también lo que es la casilla de porcentaje, moneda, contabilidad y lo que son fechas. No voy a entrar en mucho detalle eso porque creo que ya la mayoría sabe. Después tenemos lo que es la opción de formatos condicionales. Por ejemplo, si yo tengo una tabla y quiero ver cuáles son de estos mayores a 14, simplemente selecciono el rango y aplico formato, establecer regla de celdas y que sea mayor que. Incluso ya Excel me está recomendando de que le ponga mayor a 14. Le doy a aceptar, entonces ya me está colocando cuáles son los números que están mayores a 14. También puedo probar lo que es la opción de barra de datos. Barra de datos es para hacerlo un poco más visual. Es una opción muy útil y que muchos a veces desaprovechan. Simplemente me selecciono aquí en formato condicional, me voy a la opción de barra de datos y coloco lo que es barra. Con esto podría saber qué producto se está vendiendo más y que requiere renovar stock. En este caso, el producto número 4. También podemos usar lo que son las escalas de colores. Aquí podemos agregarlo, escala de colores, y aquí nos dice, como un símbolo de lo que son semáforos, nos puede decir que el 10, el producto 1 y el producto 3 están en óptimas condiciones porque están en 10, mientras que el producto 4 está en amarillo porque está intermedio y el producto 2 está en rojo porque no está saliendo mucho. También podemos colocar lo que son iconos, lo que es el típico semáforo. Aquí Excel está calculando que el valor más alto es el 12. Entonces es una división de 12 entre 3. Entonces los valores mayores a 8 van a estar con un icono de visto bueno de verde. Mientras que los valores más bajos que estén debajo de 4 los va a marcar como una X roja porque están en peligro. Y el amarillo el 8 porque está en intermedio. Otra de las opciones que nos está dando Microsoft Excel desde la versión 2013 es el rellenado automático. Veámoslo esto como un ejemplo. Acá dice José. Escribo José, ahora escribo Laura y ya pueden ver cómo me está autocompletando los campos Microsoft Excel. Ahora, puede ser que no te salga a ti cuando tú lo estás escribiendo en una tabla de datos grandes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero escribir José, después escribes Laura y ahora simplemente seleccionas todo este campo y aquí hay uno que dice rellenar y en la parte final dice relleno rápido. Está con un icono de un relámpago, le hacemos clic y ya Excel está entendiendo de lo que tú estás sacando de estos datos es el primer nombre. Entonces Excel va a ser un completado de rellenado automático. Y aquí también podemos sacar otro relleno, que es un relleno serial. Vamos otra vez a rellenar, vamos a lo que es series, y aquí Excel ya nos está diciendo, hay un incremento entre 2 y 2. ¿Quieres seguir haciendo ese incremento? Le damos a aceptar y ya vemos cómo lo ha incrementado en 2 en 2. Muy útil para algunas ocasiones. También tenemos lo que es el rellenado hacia abajo, que simplemente rellena con la casilla del valor de arriba. Esto puede servirnos en algunas ocasiones, pero la verdad no le he encontrado mucha utilidad. Regresemos a lo que es la presentación. Vamos a ver ahora una introducción a lo que son fórmulas y funciones. Estas nos permiten calcular de manera simple y ordenada. Una función es un comando con nombre específico dentro de Excel. Y ahí las funciones las define Excel. Las más comunes son sumar, promediar o contar. Mientras que las fórmulas son funciones matemáticas, como por ejemplo lo que es la suma, la multiplicación, la división o la resta. Antes de colocar una función o fórmula, nosotros siempre tenemos que colocar o ya sea el signo igual o el signo más antes de escribir esta fórmula para que Excel entienda de que esto es una función o es una fórmula. Nosotros al momento de escribir una fórmula siempre vamos a estar
sujetando casillas, lo cual son referencias, como por ejemplo una suma entre el 10 y el 33. Entonces, estas celdas tienen un nombre designado por la columna y la fila. Si nosotros queremos ver esas celdas, apretamos el F2. Ahora, en cuanto a las funciones establecidas, siempre tienen que tener un paréntesis después de escribir lo que es la función, y después también tenemos lo que son los dos puntos. ¿Los dos puntos para qué sirven? Para indicar lo que es el rango que queremos que efectúe esta función a Excel. También lo podemos usar mediante lo que es la barra de fx, ahorita lo vamos a ver, y algunas funciones más conocidas es lo que es el promedio, el contar, y bueno, también tenemos lo que son las referencias relativas y referencias absolutas. Referencias relativas es cuando se sigue moviendo la fórmula según las filas y las columnas, mientras que las referencias absolutas es cuando bloqueamos ya sea una fila o una columna y hacemos que los demás valores se vayan multiplicando con esta celda que hemos bloqueado. Mayormente se bloquea de forma rápida con el F4 y sabemos que está bloqueado dicha celda porque delante de esta celda aparece lo que es el signo dólar, tanto en la letra como en el número. Vamos a ponerlo en práctica. Aquí en este archivo de Excel yo estoy también dejando lo que son los pasos. Aquí lo primero es que podemos usar el signo igual o el signo más como mejor veamos conveniente. Por ejemplo, yo voy a poner igual y voy a empezar a sumar lo que son estos datos. Y me sale 174. Pero ¿qué pasa si es que yo uso el signo más desde un inicio? No estoy colocando el signo igual, sino estoy colocando lo que es el signo más. Y procedo a hacer lo mismo. La función, o bueno, el resultado sigue siendo 174. Entonces, no importa si estamos usando el signo igual o el signo más, la operación va a ser ejecutada de una forma igual. Para mí es un poco más cómodo usar lo que es el signo más, ya el signo igual requiere usar lo que es el Shift más la tecla igual para que se active, mientras que el signo más está en el teclado numérico y que puede ser mucho más rápido ejecutable. Ahora, como mencioné, si yo quiero activar lo que son las referencias de lo que estoy haciendo esta operación, simplemente aprieto F2 y ya me sale las celdas que están usando como referencia y estas yo ya las puedo mover. Ahora, yo también puedo usar una función como la función suma, igual suma y selecciono el rango. Le doy Enter y ya está la suma. También funciona con el signo más. Probemos. Más, suma, le doy clic, escojo el rango y le doy un Enter. Entonces, igualmente suma esto. También lo podemos hacer mediante la barra de fórmulas. Aquí lo que es el fx, insertar función. Hago clic en insertar función. Digo que quiero una suma. Me dice que escoja el rango. Voy a escoger este rango. Y le doy aceptar. Y ya me lo está sumando. El resultado es el mismo, ya sea por un método o otro método. Yo te aconsejaría que siempre te memorices un poco lo que son las funciones para usarlas de forma mucho más rápida. Ahora, muchas veces nosotros podemos escribir una operación y creemos que Excel tal vez lo va a leer de izquierda a derecha, cuando en realidad hay un orden de relación entre los operadores. Esto quiere decir que Excel da una prioridad a una de estas operaciones. Por ejemplo, lo que es el porcentaje le da mayor prioridad que lo que es la potencia. Y la división está por encima de lo que es la multiplicación. Y lo que es la suma y la resta van como último. Aquí ponemos un ejemplo. Estamos poniendo 5 más 8% es igual a 5.08. ¿Por qué? Porque el 8% es 0.08. No es que vaya a sumar a 5 más 8 y va a sacar 13%, no. Sino que aquí está haciendo primero valer lo que es el signo porcentual y después está haciendo valer lo que es la suma. Una forma de mejorar esto es utilizar lo que son los paréntesis. Mediante lo que son los paréntesis, nosotros podemos darle prioridad, ya que Excel va a desarrollar primero lo que está dentro del paréntesis y después va a dar prioridad a los signos de afuera, valiéndonos de este orden de prioridades. Entonces, aquí sí que está ejecutando el 5 más 8 primero, 13. Entonces sale 13%. Le voy a poner un porcentaje para que se note. Entonces, 13%. Hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces he visto como varios alumnos no pueden ejecutar, por ejemplo, estas funciones por no saber colocar el orden de lo que son los paréntesis. Y ahora en cuanto a lo que son referencias relativas, por ejemplo, yo voy a hacer acá una operación simple, que es un descuento. El descuento es el 5%. Este es el precio, entonces lo voy a multiplicar por el 5%. Simplemente si quiero que esto vaya hasta el final,
nos dirigimos en la esquina, en la muesca que está aquí en la final de la celda, y le hacemos doble clic. Entonces ya está jalando. Vamos a activar lo que son las referencias. Como pueden ver, está jalando lo que son las celdas de la B41 y la C41, y abajo lo mismo. Y así sucesivamente está jalando lo que son las celdas, las referencias. Esas son referencias relativas. ¿Por qué? Porque se está moviendo tanto la columna como la fila. Ahora veamos el caso de una referencia absoluta. En el caso de una referencia absoluta, nosotros hacemos otra vez la misma operación, escogemos lo que es el importe, le damos multiplicar y ahora vamos a hacer el descuento. Pero en el descuento nosotros vamos a apretar lo que es la tecla F4. Podemos ver cómo se ha activado lo que son los dólares, que significa que está hablando tanto lo que es la fila y la columna, y le damos un Enter. Ahora volvemos a aplicar lo que es el doble clic en la muesca de la esquina inferior de la celda, y aquí ya que nos está jalando lo que son los valores. Si tú en algún momento ves este signo numeral, lo único que está diciendo Excel es que la celda no está teniendo el espacio suficiente para mostrar el valor. Entonces lo único que tienes que hacer para solucionarlo es alargar el ancho de esta celda, y ya podemos ver lo que es el valor. En este caso, por ejemplo, voy a activar lo que son las referencias. Pueden ver la referencia está en la celda B53 y esta de descuento. Pero si yo me bajo hasta esta celda y activo otra vez lo que son las referencias, como pueden ver, esta celda sigue bloqueado. Entonces está multiplicando cada uno de estos valores con este valor que hemos bloqueado, que es una referencia absoluta. Vuelvo a repetir, la referencia absoluta se activa con el F4 y te das cuenta que esa celda está bloqueada porque va a presentar los signos dólares tanto en la parte numérica como en la parte alfabética. Ahora vamos a tratar un poco más a lo que hemos venido, lo que es la limpieza de datos, que es lo que más que todo nos importa. Yo he trabajado con muchas hojas de cálculo, base de datos durante mi vida, y he encontrado problemas muy habituales al momento de una base de datos, ya sea porque la descargan de un software que a veces no cumple con sus requerimientos o porque varias personas lo trabajan de una forma manual y cometen estos siguientes errores. Lo primero es que colocan celdas vacías. Tenía compañeros que a veces hacían sus cards o a veces tablas, y para distinguir que estaban pasando otro día, dejaban una celda en blanco, toda una fila, como ven en el gráfico. Otro era espacios en el texto. Por ejemplo, a Carlos, que tiene un espacio adelante, y aquí hay una María con dos espacios adelante. Muchas veces a veces colocaban Carlos y abajo colocaban Carlos y un espacio. Entonces Excel a veces lo indicaba esto como dos cosas distintas, porque uno era un Carlos sin espacio y el otro era un Carlos con un espacio al final. Entonces, esto del tema de que había celdas en blanco o casillas con celdas o espacios era todo un problema. Otro que he visto es que muchas veces lo que son las fechas o no están en formato número, sino que están en formato texto, o simplemente están mal escritas lo que son las fechas. Primero han colocado lo que es adelante el mes y atrás han puesto como segundo dato lo que es el día y después el año. Entonces, eso Excel no logra leerlo o detectarlo aún de forma automática, sino lo detecta simplemente como texto. Entonces, había problemas para analizar esa data. Entonces, ¿cómo se soluciona la mayoría de estos problemas? Se soluciona mediante fórmulas y herramientas más usadas. Son, por ejemplo, usar la fórmula fecha-número, la función espacios para eliminar lo que son espacios, también la función valor para convertir lo que eran textos a números, y al final usaba lo que era la herramienta de buscar y seleccionar, y la otra de textos a columnas. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Vamos a empezar aquí. Yo tengo una tabla, como les había mencionado. Aquí yo tengo un espacio vacío, aquí yo tengo otro espacio vacío, pero imagínense que una, por ejemplo, de más de 2000 datos, y cada cierta cantidad de datos encontramos espacios vacíos. Si yo lo hiciera así manualmente como lo estoy haciendo, me demoraría un montón de tiempo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente selecciono esto. Ya lo tengo totalmente seleccionado esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hay una opción que dice buscar y seleccionar. Me voy aquí. Acá hay una opción que dice ir a especial. Le doy clic en ir a especial. Y aquí hay otra opción que dice celdas en blanco. Le doy clic en celdas en blanco y miren, ya me ha seleccionado estas celdas en blanco. Ahora, una vez que está seleccionado, lo tengo que eliminar. Pero no lo voy a eliminar con la tecla Sumir. Eso sería solo eliminar los datos, sino que tengo que eliminar estas filas. Entonces, ¿en dónde tengo que ir para eliminar estas filas? Simplemente aquí en la casilla de celdas que dice eliminar. Acá hay una que dice eliminar filas de hoja. Y como pueden ver, ya he eliminado las filas de esa hoja. Entonces, esta primera parte ya la hemos completado. Otro error podemos ver en esta tabla. Primero, que esto que está aquí, no, en realidad no son fechas. Como podemos ver, está en texto.
Y nosotros, por más que lo cambiemos a lo que es la corta, como lo que estoy colocando, no se está alineando a lo que es la derecha. Entonces, esto sigue siendo texto. Entonces, Microsoft Excel no lo puede analizar porque es texto. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo eso? Con control más estoy abriendo una columna extra y ahora voy a colocar lo que es la función fecha número. Una vez colocado fecha número, voy a seleccionar la celda, voy a cerrar paréntesis y le voy a dar un enter. Ahora doble clic sobre la muesca que está en la esquina y ya me lo está completando. Ahora lo único que tengo que hacer es control C y voy a pegarlo pero como valores. Ahora esto ya no me sirve y le doy eliminar control menos. Entonces con esto las fechas que eran textos las he convertido en números. Esto ya lo he realizado, así que lo voy a mover aquí. Ahora, otro problema que tenemos son los espacios. Vamos a eliminar los espacios. ¿Dónde vemos espacios? Aquí, por ejemplo, con Carlos, estamos viendo que tiene un espacio. Aquí en María, voy a acercar un poco más para que se llegue a ver, tenemos un espacio. Aquí con Guadalupe tenemos otro espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a abrir una columna más con control más. Voy a poner la función que es espacio. Hago clic en la celda de Carlos, de vendedores. Le doy un enter. Doble clic sobre la mueca de la esquina inferior. Y miren cómo ya me han enviado estos datos de cualquier espacio que pudiera haber. Ahora, ¿qué hago? Control C. Y aquí pegado siempre como valores. Entonces ya me lo ha limpiado todos esos datos de los espacios. Ahora sí puedo apretar control menos para eliminar esa columna extra. Entonces es así como nosotros estamos ya eliminando lo que son los valores. Ahora, la última función que queda son estos. Estos números que en primera vista pueden parecer números, pero en realidad son textos. Podemos convertirlo a número poniendo igual valor. Le hacemos un clic, le damos un enter y ya vemos que está alineado hacia lo que es el lado derecho. Entonces, esto sí que es un número. Simplemente copiamos y lo pegamos como valor. Y esto ya lo podemos eliminar. Ahora, yo he trabajado a veces con algunos software o programas que la misma empresa a veces desarrolla. Y cuando sacaba los reportes de estas empresas, ¿qué es lo que hacía este software o este programa? A veces me botaba los datos de la fecha, como vemos aquí. Me botaba adelante lo que es el mes. Y después me botaba el día, 21, 22, 23, 24, 25, y después recién me botaba lo que era el año. Entonces yo por más que agarraba esto y le ponía, por ejemplo, fecha corta o fecha larga, me lo seguía manteniendo como texto. ¿Por qué? Porque esto no lo puede detectar automáticamente lo que es Excel como una fecha, sino lo detectará siempre como un texto. Entonces, ¿qué tenía que hacer para eso? Limpiar. Algunos sacaban los datos, lo dividían los datos, pero hay una forma mucho más eficiente. Primero yo tengo que seleccionar todos estos datos y de ahí me voy a ir a lo que es la pestaña Datos. En Datos hay una opción muy curiosa que se llama Texto en columna. Le doy clic en Texto en columna y aquí voy a escoger lo que es la opción de ancho fijo. Le voy a dar Siguiente. De aquí le voy a dar otra vez Siguiente. Y aquí me voy a poner en fecha, pero tengo que analizar. Primero que está yendo el mes. Entonces el mes se representa con una M. Después está yendo el día, que es la D y la A. Y ahora le doy finalizar. Y fíjate cómo ahora sí ya es una fecha 21, 22, 23, 24, 25, 26 y después ya le pone lo que es el mes y el año. Entonces esto sí que es una fecha que podría trabajar y que Excel sí lo reconoce. Este es uno de los errores mayor que se comete cuando se contrata o se desarrolla un programa y no hay mucha supervisión, pero que se puede corregir en lo que es Microsoft Excel. Ahora sí vamos a trabajar lo que son las tablas, no tablas dinámicas porque eso lo vamos a ver en la segunda parte, sino solamente tablas. Primero la opción tablas la podemos encontrar desde el formato de tablas. Muchas veces hemos subestimado esta opción porque creemos que simplemente es darle un diseño bonito o darle colores a la tabla cuando hace muchas cosas de más. También podemos convertir una cantidad de datos en tabla mediante la opción de insertar, dirigiéndonos a la opción de tabla. Algunas ventajas de usar lo que es la tabla. Primero, nos da un formato preestablecido y personalizado, ya sea con los colores institucionales o la paleta de colores que nosotros escojamos en Excel. Da lo que es rango dinámico. ¿Qué es un rango dinámico? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un gráfico e incrementamos datos a esta tabla, este gráfico se va a actualizar automáticamente.
También tenemos lo que son encabezados automáticos y también lo que son los filtros. Si bien es cierto, podemos colocar filtros con control mayúsculas, pero cuando nosotros colocamos tablas, estas se colocan automáticamente. Y también va a aparecer unas herramientas contextuales. Y bueno, por último, tenemos lo que cuando colocamos una fórmula en un campo de estos lo van a jalar para todo lo que son las filas de la tabla. También vamos a tener lo que es la ventaja de que son las filas de totales, que está dentro de la opción diseño de tabla, lo cual nos va a permitir hacer operaciones matemáticas rápidas, como por ejemplo sumar, promediar, el mayor o el menor o contar. Mayormente, si es un campo numérico, por defecto va a sacar la operación sumar. Y si es un campo de texto, por defecto va a sacar la función de contar. Veámoslo esto en un ejemplo. Nos regresamos a Microsoft Excel. Recuerden que nosotros, si nos situamos dentro de una tabla, podemos apretar Control E y con esto ya está seleccionado toda la tabla. Ahora nos vamos a inicio y acá dice formato de tabla. No confundirlo con formato condicional como me pasó. Entonces simplemente le escojo una tabla que sea de mi interés. Por ejemplo, voy a seleccionar este, le doy aceptar. Entonces a primera vista pareciera que no ha pasado nada, pero si te das cuenta, ha colocado lo que es unos segmentadores de datos aquí en las cabeceras. Y si yo me voy bajando, estos segmentadores ahora están en lo que son las columnas. Bastante útil, por cierto. Entonces, otra ventaja que nosotros tenemos, por ejemplo, si estamos fuera de esta tabla, mírate cuáles son nuestras funciones que tenemos. Inicio, insertar, dibujo, disposición, fórmulas, dato, revisar, vista y ayuda. Pero si yo hago un clic dentro de alguna de las celdas de esta tabla, se aparece lo que es una opción contextual que es diseño de tabla. Yo al hacer diseño de tabla, se me ha abierto algunas opciones extras. Una de estas, que es una de las más útiles, es fila de totales. Yo la activo simplemente dando clic en esta fila de totales para que aparezca el checklists y aquí abajo ya aparece una fila de totales. Esto ha dado una suma de todos estos ítems. Acá yo también puedo dar un desplegable y puedo sacar, por ejemplo, quiero el promedio. Aquí quiero contar, recuento, 43 ítems y aquí también puedo poner otra vez el recuento. Aquí también puedo hacer el promedio. O por ejemplo voy a poner el máximo. Entonces a medida que voy haciendo esto, ya la tabla nos está dando información. Ahora, otra ventaja que tiene usar una tabla, por ejemplo, yo quiero hacer filtros. Por ejemplo, quiero filtrar todo lo que es bolígrafo, aceptar. Y fíjate que los totales se han actualizado automáticamente. No he tenido que hacer ninguna otra operación, sino que esto ya se ha actualizado solito. Aquí ha contado 13, cuando antes había mucho más. Vamos a ver a los filtros. Vamos a borrar cuánto era realmente y vemos que tenía 43. Y al momento de filtrar solo sacó 13. Entonces sí que funciona bastante bien. Ahora nosotros también, por ejemplo, podemos agregar una columna y poner, por ejemplo, una fórmula. Voy a hacer un control más. Siempre tenemos que fijarnos en una muesca que está aquí. La voy a alargar hasta aquí. Pero momentáneamente voy a desactivar primero la fila de totales. Ahora sí que voy a alargar esta muesca. Y aquí voy a colocar una fórmula. En este caso voy a calcular lo que es el IGB. El IGB es el 18%, entonces voy a colocar esto, que es el total, por 18%. Y fíjate que en vez de darme una referencia de una celda, me está dando una referencia de la tabla. Entonces yo le doy un Enter y ya ha calculado el IGB, pero para toda la columna de la tabla. Entonces esto es bastante útil si queremos agilizar el trabajo. Entonces otra vez aquí podemos agregar lo que son las filas de totales y podemos sacar aquí una muesca de un total, de una suma. La voy a desactivar porque podemos ingresar valores, pero para que sea más notorio de que estoy ingresando valores, voy a irme otra vez a lo que es el formato de tabla. Le voy a dar un formato así como para que se note de que realmente es una tabla. Por ejemplo, yo voy a agregar aquí una fecha, 15 del 10 del 2018. Y fíjate cómo ya lo está tomando como si fuera parte de esta tabla. Y se va agregando conjunto con el formato. Esto nos va a ayudar bastante más adelante para hacer lo que son tablas dinámicas y lo que son las actualizaciones. Regresamos a la presentación. Ahora, algo que es bastante curioso y útil en lo que son estas tablas es lo que es la segmentación de datos. La segmentación de datos nos permite filtrar, pero de una forma un tanto más visual en estas tablas. Aquí nosotros podemos encontrar diferentes segmentos que he hecho mediante provincia, vendedor y artículo.
Esto lo vamos a ver mejor en lo que es la práctica. Regresamos otra vez y vamos aquí a la segmentación de datos. Aquí yo, por ejemplo, ya tengo hecho la segmentación de datos. Por ejemplo, quiero filtrar para todo lo que son de Barcelona. Y fíjate, me ha filtrado todo lo que es Barcelona. Y ya en las otras segmentaciones me dice que está más filtrado Carlos y Margarita y María. ¿Por qué los otros nombres están en opaco? Porque no están en Barcelona. Y aquí me está filtrando lo que son los artículos. Pero ¿cómo he llegado a esta segmentación de datos? Vamos a descubrirlo. Voy a eliminarlos aquí y voy a agregar unas cuantas celdas con control más en la parte de arriba, porque mayormente los segmentadores de datos se colocan en la parte superior. Simplemente coloco o hago clic en cualquiera de las celdas de la tabla para que se me active el menú contextual de diseño de tabla y seguido de esto me voy a la opción que dice insertar segmentación de datos de la sección de herramientas. Le hago un clic y me aparece aquí todo lo que son las columnas. Tengo lo que es la fecha, la provincia, vendedor, artículo y cantidad. En este caso yo voy a agregar un segmentador de datos de provincia, de vendedor y de artículo. Le hago clic en aceptar y ya me aparecen estos segmentadores de datos. Estos segmentadores de datos en un inicio no tienen un formato, pero sí que les puedo dar un color corporativo. En este caso yo voy a escoger lo que es el azul. Ahora si yo quiero agregar más columnas, puedo ir aquí en esta sección que dice columnas y le agrego. En este caso quiero que sea 2 columnas. Y como si de una imagen se tratara, esto yo lo puedo alargar el alto y el ancho. Igualito voy a hacer con vendedor, le voy a dar un formato, en este caso color naranja, y le voy a agregar unas 3 columnas porque son mucho más datos. Ahora agarro lo que es artículo y lo voy a poner también en 2 columnas. Ahora le voy a colocar un color, que es color verde. Ahora voy a aplicar lo que son segmentadores de datos. Voy a colocar lo que es Madrid, y miren, Madrid, y la tabla ya está actualizado solo con los datos de Madrid. Vendedores, me coloca solo los vendedores que son de Madrid. En este caso, Guadalupe, Javier, Jesús, Pablo. Y en artículos me está poniendo un color opaco escritorio. ¿Por qué? Porque en Madrid no hay escritorios. Yo también podría sacar un poco más de filtros. Por ejemplo, acá está en Madrid y le voy a dar clic en Guadalupe. Entonces me está filtrando ahora todas las cosas que hay en Madrid, pero que le pertenecen al vendedor de Guadalupe. En este caso son solo lápices, portalapiceros y set de bolígrafos. Ahora, si yo quiero quitar los filtros, hago X aquí y X aquí. Ahora, también estos filtros me permiten colocar varios filtros. Simplemente tengo que habilitar esta sección que dice selección múltiple. Al momento de hacer selección múltiple, me permite filtrar por 2 campos al mismo tiempo. En este caso, voy a segmentar por Valencia y Sevilla. Como pueden ver, ahora me está botando lo que son datos en la tabla de lo que es Sevilla y lo que es Valencia. Y lo mismo podría hacer aquí con segmentaciones para los diferentes campos. En este caso, Andrés y Jesús. Entonces aquí tenemos Sevilla, Valencia y solo Andrés y Jesús. Y así sucesivamente. Si quiero eliminar los filtros, simplemente le doy X en este filtro y X aquí. Entonces la herramienta de segmentación de datos nos permite filtrar los datos, pero de una forma muy visual. Y mediante un golpe de vista, ya podemos saber qué vendedores están y qué artículos hay en eso. Es bastante útil para entender lo que son los datos. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que es el análisis de datos. Y esto es un problema que muchas empresas tenemos. Primero, nosotros tenemos muchos datos, que es como ven en esta imagen. Podemos tener datos no solo en un Excel, he visto empresas que lo tienen datos en un Word, datos en un PDF, que lo que dicen es para proteger la información, pero en realidad te estás entorpeciendo a ti mismo. Hay muchos que ni siquiera tienen esta información digitalizada, sino que la tienen simplemente en papel, lo que son las guías del remitente, las guías de transportistas. Entonces, toda esta información que la tienen así, como vemos en esta imagen, totalmente desordenada. Es todo un caos. Muchas veces algunas empresas tienen que contratar en otras empresas para que les limpien estos datos, para que hagan una limpieza de la base de datos. Entonces, cuando hacemos una limpieza de datos, sale como en la siguiente imagen, que descubrimos qué es lo que tenemos. Pero aquí sale otro problema. Y esto también me ha pasado cuando entro a una empresa a veces, cuando pido una base de datos. ¿Qué sucede? Que tienen una tabla extremadamente grande. Una vez entré a una institución en que decían el análisis del sitio web. Tenían diferentes columnas. En esta columna decía cuánto es el tiempo de espera, cuánto es el tiempo de carga, cuántas tasa de clic de rebotes. Entonces era una tabla que tenía más de 60 columnas.
Entonces era bastante inmensa en cuanto a ancho y en cuanto a largo también. Y cuando le preguntaba, ¿y qué decisión tomas a partir de este cuadro? No me contestaban. ¿Por qué? Porque era tan grande el cuadro, no lo podías visualizar, entonces no sacabas ninguna conclusión o alguna información útil, porque eran simplemente datos colocados así por el azar. Simplemente recopilaste todos los datos que pensaste que te iban a servir, pero al final, con todos esos datos, no tomaste alguna decisión importante. Entonces, simplemente estabas acumulando datos por acumular. Y esto ha sido un verdadero problema, no solo en pequeñas o medianas empresas, sino las grandes ya tienen bastante problemas. Es por eso que al final las grandes empresas terminen contratando software especializados o especialistas también que sepan esto. Como había comentado ya nuestro compañero, lo que es el Big Data, que es una de las carreras que ya está tomando cada vez mucho más fuerza por el análisis de datos. Y bueno, vuelvo a recalcar el ejemplo del que es Gloria, que es un conglomerado de empresas que no solo tiene el SAP ERP, sino que contrató lo que es el SAP HANA, que es más que todo para gestionar toda su base de datos en digital. Y no solo de lo que son productos logísticos, sino también de lo que es sus recursos humanos, de todo eso. ¿Por qué? Porque así puede tomar mejores decisiones. Entonces, una vez que nosotros hemos limpiado en una base de datos, necesitamos analizarlo. Y aquí viene lo que les dije. Definir lo que son los KPIs, nuestros indicadores. De nada sirve tener un cuadro con 80 columnas de datos para filtrar si es que no sabemos cuáles de ellos son los más importantes. Pues nosotros ahí tenemos que distinguir cuáles son datos importantes, KPIs que realmente nos van a servir, que son simplemente KPIs complementarios o simplemente OKRs que simplemente estamos ahí para adornar el informe. Una vez después de realizado este análisis, tenemos que presentarlos de forma visual, lo que había comentado nuestro otro compañero, lo que es un dashboard, lo que es una forma más visual mediante gráficos, gráficos ya sean de barras o de líneas. Y ya ahora, últimamente lo que se está viendo es que tenemos que explicarlo con una historia, que es lo más conocido cuando hacemos historias, lo que son las infografías. Alguna vez vi una infografía muy llamativa en cuanto era un cigarro, que tenía una forma de un gráfico y se veía como que cada vez que se iba consumiendo, se iba acabando la vida del usuario. Entonces, esos gráficos impactan mucho más. Y si es que tú estás frente a una junta de directivos o frente a un inversionista y quieres explicarle tu idea de negocio o cómo va tu proyecto, lo mejor es aplicarlo los datos con una historia, porque si bien es cierto, presentados o analizados en una tabla, o ya sea por gráficos, muchas veces nosotros podemos entenderlo, pero alguien que es un poco externo no puede entenderlo del todo, o tal vez solo tenga conocimientos básicos. Entonces, mejor es explicarlo mediante una historia, aunque aquí sí que requiere un poco más de tiempo y mediante un poco de ayuda de lo que es diseño gráfico. Aunque ya hay herramientas que nos facilitan hacer esto. Y en lo que es el video, sí, es una inteligencia artificial, escribió códigos para sacar, por ejemplo, lo que eran los mejores jugadores, pero basándose en lo que son sus indicadores prioritarios. Cuántas anotaciones hacía, cuántos lanzamientos, cuántas corridas. Y no se fijaban como en los otros equipos, de que tal jugador era simpático o que tenía carisma y que podía llamar a la gente. No, ellos se fijaron en lo que eran los verdaderos indicadores. ¿Por qué? Porque querían ganar la temporada. Entonces ahí un jugador con las estadísticas que había uno que podía costarle 3 millones al año, simplemente le estaba costando alrededor de $327,000. Estamos hablando de apenas el 10%. Entonces sí que puedes optimizar mucho tus costos si es que haces un verdadero análisis de datos para sacar esta eficiencia. Ahora sí, vamos a continuar ya, pero con lo que es la parte de lo que son las tablas dinámicas. Bueno, empecemos por definir qué es una tabla dinámica. Es una tabla, un formato especial que nos permite crear diferentes vistas de los datos sin necesidad de crear múltiples tablas, sino que lo resume, lo compacta. Sí que Excel tiene una opción que se llama consolidado, pero es mejor las tablas. ¿Por qué? Porque trabajan bajo lo que son rangos dinámicos a través del formato tabla que acabamos de ver en la primera parte. Para crear una tabla simplemente tenemos que insertar y podemos usar lo que es tablas dinámicas recomendadas, o también podemos crear una tabla dinámica, pero desde cero, donde nosotros vamos a mover lo que son los campos para irlas colocando, los datos que nosotros necesitamos. Estos campos de tablas dinámicas van a depender de las columnas que nosotros tengamos y nosotros lo podemos arrastrar. Tenemos lo que son los filtros, lo que son las columnas, lo que son las filas y lo que son los valores. Y dependiendo de el campo que nosotros tengamos, por ejemplo, en valores, si son números, los va a sumar y si son textos, los va a contar. También otras cosas que podemos hacer son de los campos, también los podemos ocultar y colocar encabezados. También podemos hacer una configuración de las operaciones que podemos hacer en esto. Por ejemplo, si nosotros no queremos hacer una suma, sino queremos hacer un promedio, simplemente tenemos que hacer el anticlic y darle configuración del campo valor.
Esto ya lo vamos a ver en lo que es la parte práctica, en cómo podemos cambiar estos campos o los resúmenes de los campos. Hay que dirigirnos a Microsoft Excel. Para empezar, nosotros tenemos que convertir esta tabla, bueno, estos datos en formato tabla. Ya hemos visto que simplemente tenemos que ir aquí y tabla. Simplemente si está en color opaco, esto quiere decir que ya está como una tabla como tal. Le voy a activar lo que son los filtros. Y ahora sí nos vamos a lo que es insertar. Y aquí hay una opción que dice tablas recomendadas. Yo le voy a dar clic en tablas recomendadas. Entonces Excel ya nos va a mostrar unas cuantas tablas que nosotros podemos usar. Por ejemplo, voy a usar esto de precio unitario. Le doy a aceptar y ya me lo ha creado. Voy a acercarme un poco más. Entonces aquí está colocando lo que son las etiquetas de lo que son los ítems, polígrafo, pero también hay un más. Entonces es como que lo está dividiendo acá con fechas. Nosotros podríamos sacar aquí lo que son las fechas. Esto es bastante útil y aquí, por ejemplo, tenemos lo que son los campos, que nosotros podemos editarlo. Pero nosotros en una tabla recomendada a veces no es lo que nosotros buscamos, porque a veces Excel no tiene las opciones que nosotros queremos o no lo está ordenando como nosotros queremos ordenarlo. Entonces ahí sí que entra lo que es insertar una tabla, pero desde cero. Hacemos clic sobre la tabla en donde nosotros queramos y nos vamos a la opción insertar tabla dinámica. En este caso le hacemos un clic, está seleccionando lo que es todo el rango de la tabla, como pueden ver, y podemos darle clic en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. Le voy a dar clic en una hoja de cálculo nueva. Le doy clic. Entonces, aquí nos está apareciendo, estos son los campos de la tabla dinámica. Si yo, por ejemplo, quiero que en filas esté lo que son los vendedores, coloco vendedores. Y ahora yo quiero que salga en valores lo que es la cantidad que ha vendido cada uno de estos vendedores. Y cuáles son los artículos que son de estos vendedores. Entonces, ahí ya me está apareciendo lo que son estas tablas. Entonces, ahí ya está. Entonces, si yo quiero filtrarlos, puedo usarlos aquí y puedo irme aquí, por ejemplo, en la opción de analizar y aquí hay una opción que hay un menos para comprimirlos todo otra vez. Así que podría darle un diseño aquí. Mayormente yo siempre recomendaría dar un diseño ya que es más atractivo a la vista, siempre buscando uno que sea más adaptado a los son diseños corporativos, a los colores corporativos de la empresa en la cual estés. Pues ahora sí que se ve mucho mejor. Ahora, sigamos. Entonces nosotros ya estamos usando lo que es una tabla dinámica aquí en insertar, repito, tabla dinámica, pues damos a aceptar. Aquí vamos a colocar lo que son las provincias en filtro, el vendedor, el artículo y la cantidad. Aquí voy a contraer estos campos, yéndome a la opción de analizar tabla dinámica. Acá hay un como un menos, para que lo voy a contraer. Voy a agregarle unas cuantas columnas en ese lado y unas cuantas filas aquí para tenerlo un poco más centrado y no tengamos que dirigir tanto la vista a una esquina. Y ahora sí que estamos acá. Mírate que aquí está colocando 245, que es la suma de lo que ha vendido Ana. ¿En qué ha vendido? En bolígrafos, portalapiceros y set de bolígrafos. Pero digamos que yo quiero colocarle lo que es el formato contabilidad, un formato de número, de moneda. Entonces yo le doy clic aquí y voy a configuración de campos valores. Aquí podemos encontrar lo que es la opción de formato de número y lo hacemos contabilidad, aceptar y ahora damos aceptar. Y ya que nos lo ha colocado en un campo numérico. Ojo, mucho cuidado en cuanto nosotros podemos caer en esta tentación que, por ejemplo, solo seleccionamos y, por ejemplo, podemos decir aquí que lo haga por contabilidad. Esto no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque cuando yo despeje este campo, bueno, aquí sí que lo está copiando, pero tal vez cuando me vaya mucho más abajo, no lo va a copiar. En este caso creo que sí lo está copiando de forma correcta, pero me ha pasado en muchas veces que no copia no copia lo que es el formato de la tabla cuando lo hacemos mediante esto. ¿Por qué? Porque estamos dando formato a una celda. Lo mejor siempre es ir aquí y aquí darle lo que es el formato en configuración de campo, el formato numérico y aquí contabilidad y le damos a aceptar. Aceptar. Ahora voy a retraer otra vez. Ahora, algo que funciona bastante bien es, por ejemplo, nosotros agarramos esto y aquí hay un formato condicional. ¿Y se acuerdan de las barras? Aquí podemos colocar lo que son las barras. Voy a seleccionar solo esto para que sea un poco más notorio. Entonces ya podemos ver, por ejemplo, aquí cuáles son los ítems, o bueno, los vendedores que están moviendo más lo que es la mercadería. Entonces, eso es una ventaja que tenemos al crear esta tabla. Nosotros también podemos usar lo que son etiquetas. Como han visto, cada tabla dinámica tiene una etiqueta en la parte de arriba, que muchas veces las bota por defecto Microsoft Excel, pero no representa mucho lo que son los valores que queremos analizarlo.
sí que lo podemos editarlo simplemente haciendo clic ahí o desde la barra de la fórmula. Seguido de eso, nosotros también podemos mostrar más información que lo queremos. Podemos darle un diseño diferente, mostrarlo tal vez mediante un formato tabular, que ahorita lo vamos a ver. Y también podemos agregar lo que son subtotales y lo que son también totales generales y también, ¿por qué?, una fila en blanco y también darle un estilo como ya hemos visto. También podemos habilitar selecciones para seleccionar mucho más rápido lo que son valores. Esto lo vamos a ver mejor de frente en el Excel. Aquí ya está lo que es el campo valor. Por ejemplo, aquí vamos a modificar lo que son los campos valores. Aquí dice etiqueta fila, pero esto no representa, porque aquí yo estoy filtrando por vendedores. Déjeme que voy a cortar esto. Entonces simplemente me selecciono en la barra de fórmula. Aquí le pongo vendedores. Le doy un enter y fíjate que ya lo he podido editar. Entonces yo también puedo, por ejemplo, aquí colocar un filtro de provincia. Aquí ya puedo filtrar, por ejemplo, solo la provincia que quiero, Barcelona. Y me sale muy parecido a lo que era en la segmentación de datos. Ahorita vamos a ver cómo también colocar segmentación de datos aquí. Ahora nosotros, por ejemplo, lo estamos sacando. Y puedo ver cuánto ha vendido Ana. Pero, por ejemplo, yo quisiera otro subtotal aquí. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo irme a lo que es diseño y puedo agregar totales generales o subtotales. En subtotales voy a poner mostrar todos los subtotales en la parte inferior. Entonces ahora está colocando el total que había aquí de Ana aquí arriba, lo está colocando aquí al final, subtotal. Y ahora para diferenciarlo de Andrés, le voy a colocar lo que es una fila en blanco. Aquí hay una opción que dice fila en blanco, insertar una línea blanca después de cada elemento. Entonces aquí ya podemos ver una fila en blanco y aquí también. ¿Esto para qué nos sirve? Para tener un poco de diferenciación. Y ahora si yo lo quiero diferenciar más, por ejemplo, puedo ubicarme en donde dice total Ana, espero que aparezca lo que es una flechita, le hago un clic y fíjate cómo se han seleccionado todos los totales que están viendo y le voy a agregar, por ejemplo, un formato. Le voy a colocar este color. Voy a hacer que todos los campos se expandan a través de esto. Y ahora me alejo y como pueden ver, todo esto se han coloreado. Con eso podría tener un informe mucho más visual mediante estas herramientas. Ahora voy a hacer otras que se contraigan, análisis de la tabla, y le doy clic en esto que dice contraer el campo. Le doy clic y se contrae. Entonces así nosotros podemos hacer un análisis un poco mayor de lo que son las tablas dinámicas. Ahora también podemos cambiar, por ejemplo, lo que es la operación. Por ejemplo, aquí está con suma y el ejercicio nos dice cambiarlo por promedio. Aquí en vez de suma, vamos aquí configuración de campo de valor y aquí le vamos a dar promedio. Entonces sabemos que Ana, lo que estamos viendo en stock es 6.61.25. E igualito de sus ítems. Ya no nos da lo que es la suma, sino lo que nos da un promedio. Entonces con esto ya podemos estar editando lo que son los valores. Aquí estamos viendo un poco lo que son los filtros de las tablas dinámicas, que es lo que hemos visto que podemos filtrar mediante lo que son provincias, pero también podríamos filtrar mediante un nombre. Aquí también podemos colocar lo que son las segmentaciones de los datos, como ya hemos visto. En este caso estamos colocando provincia y vendedor. Y nosotros también podemos hacer lo que es conectar segmentación de datos, o sea, tener dos tablas dinámicas y que el segmentador de datos aplique para ambas tablas. Y también podemos crear lo que es una línea de tiempo. La línea de tiempo es bastante útil si es que nosotros estamos trabajando durante todo el año. Podemos filtrarlo por enero, febrero, que son los meses, o también por trimestres e incluso por días. Vamos a verlo. Por ejemplo, acá nos situamos en esta tabla dinámica. Y por ejemplo, yo quiero filtrar por el vendedor Carlos. Simplemente me pongo aquí. Puedo deseleccionarlo todo y solo simplemente apretar Carlos. Entonces me filtra por Carlos. Y si yo quiero otra vez, hago así. Pero imagínate que tú no tienes 10 vendedores, sino tienes 100 vendedores. Entonces buscarlo uno por uno con esta barra va a ser muy complicado. Tienes la opción de colocar el nombre. Entonces yo coloco aquí Carlos. Y fíjate que ya me lo selecciona. Entonces le doy a aceptar y ya me lo filtra solo por Carlos. Es una opción bastante útil. Esto lo voy a volver a cambiar. Vendedores. Le doy un enter. Mucho cuidado de cambiarlo aquí. No vas a poner suprimir porque estarías borrando lo que es el campo y te puede salir error. Entonces siempre entra aquí primero y aquí bórralo. ¿Vale? Ahora dice, verifica en qué campo activo estamos desde analizar tabla. Muchas veces nosotros editamos por editar y nos damos cuenta que estamos editando en un campo equivocado.
Aquí en analizar tabla dinámica, por ejemplo, sale vendedor. Pero ¿qué pasa si es que yo me coloco en bolígrafo? ¿Qué dice aquí? Artículo. Tal vez ustedes no lo vean bien. A ver, voy a hacer una captura de pantalla. Lo voy a pegar acá para que se vea bien. Entonces acá dice artículo. Cuando yo me selecciono en Ana, aquí en este campo de analizar tabla dinámica dice vendedor. Pero si yo me coloco en donde dice bolígrafo, este campo activo cambia lo que es artículo. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues cuando yo voy a hacer filtros, fíjate, ya no me salen los nombres de los vendedores, sino de los ítems. Entonces ahora voy a filtrar por bolígrafo. Y fíjate, me muestra que Ana tiene bolígrafos, Andrés bolígrafo, pero ya no me está mostrando los escritorios o los otros ítems de papelería que tenían estos vendedores, sino que ya lo está filtrando de frente por el ítem que había escogido, que era bolígrafo. Voy a seleccionar otra vez todos y le doy clic aquí. Ahora vamos a agregar una segmentación de datos en cuanto a la provincia y vendedores. Voy a mover esto aquí. Simplemente hago clic en cualquier lado de la tabla dinámica y me voy a analizar tabla dinámica. En tabla dinámica encontramos lo que es insertar segmentación de datos y simplemente pongo provincia y vendedor. Le doy clic a aceptar. Hacemos otra vez la misma operación de antes. Le ponemos un color y le agregamos 2 columnas. Lo ampliamos, le voy a colocar 3 columnas y lo mismo para este. Le voy a poner un naranja. Este creo que tiene más, le voy a poner 4 columnas y listo, podemos empezar a filtrar. Si yo pongo Barcelona, fíjate cómo la tabla dinámica ya se pone solo para Barcelona. Y aquí ya me resalta quiénes son los vendedores de Barcelona, Carlos, Margarita y María. Mientras que Ana y Jesús está y el resto está en un color más opaco por el tema de que no están en Barcelona. En Madrid sí que están. Entonces así yo también puedo colocar lo que son varios filtros. Puedo colocar Madrid y Málaga. Entonces aquí ya tengo más vendedores. En cuanto a la segmentación de datos, por ejemplo, aquí yo ya tengo realizado mis filtros, pero mira qué pasa, tengo 2 tablas, una en donde he desarrollado lo que son bolígrafos, o sea, los ítems de escritorio que tienen que vender, y en otro está lo que son los nombres de cada uno de los vendedores. Si yo aplico, por ejemplo, el filtro de Barcelona, fíjate que solo está actuando sobre el ítems de ventas, más no sobre los vendedores. ¿A qué se debe? ¿A qué no están conectadas? Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para que este segmentador de datos aplique tanto para el filtro de esta tabla como de esta? Simplemente tengo que hacer clic aquí, se va a aparecer una ventana contextual que se llama segmentación, y aquí en segmentación dice conectar informes. Le doy un clic en conectar informes. Aquí me va a salir todas las tablas que yo tengo aquí. En este caso son bastantes, pero yo sé que esta es la tabla 2 y esta es la tabla 4. ¿Cómo sé que esta es la tabla 4? Cuando yo me posiciono aquí y, por ejemplo, en esta celda, podemos ver todos los nombres de las tablas. Hay tabla 1, me sale seleccionando eso. Entonces yo tendría que buscar qué tabla es la que yo quiero para juntarlos. Entonces yo tengo que ver cuál es esta tabla. Me voy a bajando hasta aquí, pero aquí ya por defecto, como siempre sabemos, él nos da una pequeña ayuda, porque si yo estoy situado aquí en la tabla número 2, la que está a su costado es la tabla número 4. Entonces tiene que ser lo que es la tabla número 4. Entonces le doy a aceptar. Y ahora sí que cuando haga filtro en Barcelona, fíjate que ambas tablas me la está filtrando, tanto para lo que son los ítems de escritorio de venta como el vendedor. Entonces yo le doy clic en Madrid, me los vuelve a filtrar. Sevilla también. Puedo hacer que solo sea de rosa, también. Puedo quitar los filtros, también. ¿Puedo agregar múltiples filtros? Sí. Quiero que filtre por Madrid y Barcelona. Entonces ya como que nos está filtrando tanto por Madrid como por Barcelona. Entonces así estamos haciendo una conexión de filtros a lo que son 2 tablas. Vamos a regresar un poco a la presentación, aunque creo que aquí me he salteado lo que es una línea de tiempo, pero lo vamos a hacer. ¿Cómo se inserta una línea de tiempo? Nosotros vamos aquí, por ejemplo, a analizar tabla dinámica. Hay una opción que dice insertar escala de tiempo. Yo le hago clic en insertar escala de tiempo. Hay una opción que dice fecha. Le hago clic en fecha. Esto solo va a funcionar si es que toda tu columna de fechas está bien escrita. No debe haber ningún dato en texto, sino todos tienen que estar en fecha en ese formato para que te funcione. Entonces aquí ya tengo. Le puedo dar un diseño agradable. Aquí está. Entonces yo puedo alargarlo. Y por ejemplo, quiero saber solo las ventas del mes de enero. Entonces me jala solo de enero. De febrero, de marzo, de abril, de mayo. Entonces ahí me lo jala todo.
Si yo quiero de varios meses, simplemente basta con que arrastre y ya me lo va jalando. Quiero por años. Puedo saber cuánto es del 2018, del 2017. De ambos años, también me lo jalo. Quiero por trimestres. Aquí está, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Y si quiero varios trimestres, simplemente lo jalo. Entonces la escala de tiempo nos sirve para hacer ya un análisis mediante el tiempo. Esto va a ser más resaltante en lo que es un dashboard, porque siempre los dashboards tienen esto de que es una línea de tiempo, junto con lo que son las segmentaciones de los datos. Entonces esto va a ser lo que es una base ya para lo que es el dashboard en la siguiente clase. Nosotros podemos ordenar los datos, podemos ordenar de la A a la Z, si es que son valores los que están en esta tabla, o también podemos ordenarlo de mayor a menor, si es que son valores numéricos. Pero también podríamos ordenarlo de una forma muy manual, o sea, arrastrándolo y jalándolo. Y también podemos agruparlos. También podemos expandir y contraer los datos, como ya hemos visto, usando la herramienta expandir y contraer, pero también lo podemos hacer con un anticlick. Lo que les mencionaba, podemos agrupar varios campos. Podríamos hacer que tengamos un grupo de vendedores A y un grupo de vendedores B, o ítems de rotación A y otros de rotación B. Entonces también podemos agruparlos. Podemos hacer también cálculos automáticos que nos da Excel, por ejemplo, lo que es el porcentaje, pero también podemos hacer campos calculados. Esto es cuando queremos, por ejemplo, sacar el IGB en una tabla dinámica, también podemos hacerlo ahí, como lo habíamos hecho en la tabla, y que lo jala de forma automática. Vamos a verlo esto en el mismo Microsoft Excel. Primero lo que es ordenar. Simplemente me selecciono aquí, le di un clic en lo que es Ana, le voy a dar anticlick y le voy a poner ordenar de la A a la Z. En este caso ya está ordenado, por eso ya me sale en negro, ZA. Y ya me lo he puesto Rosa, Roberto, Pablo. Entonces me lo ha ordenado de la Z a la A. Y si yo quiero regresar de la A a la Z, simplemente le hago anticlic, le doy a ordenar de la A a la Z. Entonces ya está otra vez ordenado de la A a la Z. Ahora, si yo quisiera ordenar por valores, simplemente me coloco por aquí y pongo ordenar. Ordenar de menor a mayor. Voy a contraer un poco lo que son estos campos para que no me interrumpan y podamos verlo un poco más rápido. Simplemente analizar tabla dinámica y aquí damos clic aquí en contraer el campo. Simplemente hemos contraído. También voy a eliminar lo que es ese campo en blanco porque no nos está ayudando mucho. Filas en blanco, quitar filas en blanco. Y ahora sí, que mediante este orden, nosotros podemos verificar cuál de nuestros vendedores está teniendo más ventas, en este caso que es Jesús, y cuál es el vendedor que tiene menos ventas. En este caso es Roberto. Entonces nosotros estamos ordenando de esa forma. También podríamos hacerlo de una forma manual. Sí, sí que podemos hacer una forma manual. Simplemente tenemos que seleccionarlo así. Hacemos que aparezca este icono de unas flechas. Entonces nosotros empezamos a moverlo. Entonces quiero que se vaya ahí. Quiero que Roberto aparezca arriba. Simplemente selecciono, hago clic aquí. Hago que aparezca este símbolo y empiezo a arrastrarlo. Y fíjate, Roberto ahora está en la parte de arriba. Si nosotros queremos vigilar un ítem principal o un vendedor principal, podríamos hacer eso de arrastrarlo y ponerlo hasta la parte de arriba. Entonces, una forma eficiente de hacerlo. Ahora, lo que les había dicho que es contraer y expandir también se aplica tanto a lo que son las fechas. Vamos a colocar este ítem de filas aquí en las fechas. Fíjate que ya me lo ha dividido en 2017 y 2018. Si yo le hago clic en 2017, aparece trimestre. Si le hago clic en trimestre, me aparece enero. Entonces ahí ya está bastante. Si bien es cierto, nosotros podríamos contraerlo desde analizar tabla dinámica. A veces para muchos es un camino muy largo el tener que ir hasta aquí y después apretar este ítems. También lo podemos hacer con el anticlick del ratón. Simplemente nos posicionamos en trimestre, le hacemos clic derecho y acá dice expandir o contraer. Y simplemente le damos clic en contraer. Entonces ya se ha contraído, pero solo se ha contraído ese campo. Si nosotros queremos contraer todos los campos, simplemente aquí hay una opción que dice contraer todo el campo. Y ahora sí que me ha contraído todos los campos. Entonces, esa es una forma eficiente también de expandir y contraer lo que son los campos. Y así podemos ver también lo que son fechas. Si no queremos ver lo que son trimestres, simplemente aquí de lo que son filas, quitamos lo que son trimestres. Y ahora sí que nos aparece enero, febrero, marzo, abril y lo ordena Excel y hay una forma en cuanto a lo que son los meses. Pero repito, muy importante de que hayamos hecho ya primero lo que es la limpieza de los datos de la fecha y que estos estén en valor numérico fecha. Ahora lo que les mencionaba, nosotros tenemos diferentes ítems, artículos, y por ejemplo yo tengo lo que es bolígrafo, escritorio, lápiz, portalápiz, set de bolígrafos. Imagínate que esto es parte de mi inventario A y esto es parte de mi inventario B y quiero distinguirlos.
Entonces simplemente yo agarro aquí, espero que me seleccione así, con control, sigo seleccionando, seleccionando. Le doy anticlic y acá dice agrupar. Le doy clic en agrupar y aquí ya está poniendo. Aquí le voy a poner no, que no sea grupo A, sino almacén A. Le doy enter. Y hago lo mismo para portapapeles y set de bolígrafos. Simplemente le doy otra vez anticlic y le doy agrupar. Me crea ya el grupo agrupar y le pongo almacén B. Entonces ya con esto estoy agrupando y ya me está dando un total de cuánto es el almacén, voy a usar estos campos, de cuánto es el almacén A y cuánto es el almacén B. Entonces con esto yo ya podría hacer comparativas en cuanto a lo que son mis datos. Y por último ya tenemos lo que son los campos calculados. Nosotros podemos agregar lo que son campos calculados desde, primero situándonos en la tabla dinámica, hacemos clic derecho, se me ha ocultado lo que son el menú de los campos calculados, puede ser analizar, y aquí hay uno que dice lista de campos para que se muestre otra vez. Entonces aquí en suma, voy a dar configuración de campo de valor. Aquí hay una opción que dice mostrar valores como, y acá dice sin cálculo. Acá sin cálculo le voy a poner porcentaje del total general. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este porcentaje total general? Ha hecho que los valores ahora sean representados por lo que son porcentajes. Sabemos que el grupo 1 tiene 47.05%, mientras que el grupo 2, 52.95%. Y de cada grupo ya nos da el porcentaje que representa del total del 100%. Esto es un campo calculado automático, pero también nosotros podemos calcular un campo manualmente. ¿Cómo es eso de un campo manual? Imagínate que nosotros tenemos esto y tenemos que sacarle lo que es el IGB. En este caso ya está sacado el IGB, pero lo vamos a volver a sacar el IGB para que todos puedan ver cómo se saca. Primero tenemos que situarnos dentro de la tabla. De ahí nos vamos a analizar la tabla dinámica. Y aquí hay una opción que dice campos, elementos y conjuntos. Acá dice campo calculado. Le damos clic en campo calculado. Simplemente nos está diciendo cómo quieres que llame este campo. Le voy a llamar IVA. ¿Y qué operación quieres que saque en este campo? Yo le voy a decir que quiero lo que es el precio unitario. Aquí está. Le voy a dar insertar campo y que lo multiplique. Que lo multiplique por el 19%. Ya sé que el IGB es el 18%, pero como ya está resuelto ahí, le vamos a dar 19% y le damos a aceptar. Entonces, fíjate cómo ya le ha sacado ese porcentaje aquí y para todas las tablas y para todos los datos, todas las filas. Entonces, yo ya lo puedo contraer o lo puedo expandir. Entonces, muy útil si es que yo quiero hacer una operación, por ejemplo, de dividir la cantidad de ingresos que he tenido entre la cantidad de productos vendidos. Podemos usar mediante el campo calculado todas esas operaciones. Ahora, nosotros también podemos hacer una relación de lo que son las tablas. Muchas veces nosotros podemos tener dos tablas distintas en dos Excel totalmente distintos o tal vez en el mismo Excel y necesitamos relacionar estas tablas porque representan información importante para la empresa. Así que podemos hacer mediante la opción de relaciones. Vamos a poner esto en práctica. Para esto nos vamos a ir otra vez a los archivos bases del curso. Acá el segundo archivo que dice relación de tablas dinámicas lo vamos a descargar. Clic en descargar. Esperamos a que se nos abra el archivo. Mayormente cuando vas a hacer relación de tablas, trata de limpiar bien los datos y que no se te cruce, que no tengas muchas tablas más que las que vas a relacionar. Porque como hemos visto, puede haber muchas tablas y con muchos nombres y nos puede terminar mareando. Acá lo primero que tenemos que hacer es simplemente seleccionar todas las tablas, o bueno, todos estos datos, e irnos a insertar tabla. Le damos un clic y le damos a aceptar. Estos valores ya los ha convertido como tabla, entonces ya los podemos trabajar como una base de datos. Ahora me voy a lo que es pedidos, otra vez selecciono control A, me voy a insertar y otra vez tabla. Pese a que tenga ya filtros, no significa de que sea una tabla, sino esto tiene que estar en plomo para saber de que realmente es una tabla. Otra vez me regreso aquí a insertar y fíjate, está en plomo. Entonces, esto quiere decir que esto ya es una tabla. Entonces, esto ya está hecho como tabla, esto también está hecho como tabla. Aquí nos vamos a lo que es la opción de datos. Acá hay una opción que dice relaciones. Le hacemos clic en relaciones, le ponemos nueva. Aquí vamos a colocar tabla 1 y la vamos a relacionar con la tabla 2. ¿Cuál es la columna que se representa en ambas tablas? El ID de pedido. ID de pedido, ID de pedido. Ahora sí le damos a aceptar. Y ahora sí que podemos cerrar este panel. Ahora sí que podemos insertar una tabla. Le vamos a dar tabla dinámica, le damos a aceptar. Y aquí vamos a más tablas.
Volvemos a dar a aceptar y ahora sí que tenemos las dos tablas, ID comercial y ID y la tabla número 2. Vamos a poner lo que es el ID de pedido en filas, pero quiero que salga aquí lo que es el comercial, que es el vendedor, André. Y quiero saber qué ítems ha vendido André, los productos. Pues ahí me sale qué productos. Y quiero saber cuál es la cantidad que ha vendido cada uno de estos. Pongo valor. Entonces, aquí ya puedo saber de qué ID está vendiendo cada uno de estos. Andrés, voy a aquí contraer todos los campos y Janet. Entonces, esto funciona mucho si es que yo tengo dos tablas y, por ejemplo, tengo el ID de pedido. El ID de pedido aquí que me indica en qué país lo vendió, cuál fue la fecha de entrega, qué producto es esto. Pero aquí tenemos otro que es comercial de quién le pertenece ese ID. Esto funciona mucho cuando tenemos, por ejemplo, dos tablas que son importantes para identificar, pero no están juntas. Y hacerlo de una forma manual tomaría mucho tiempo, porque, por ejemplo, yo tengo ID y podría decir, ah, ya es el 1086, me voy a poner a buscar aquí quién eres el ID 86, qué vendedor pasó ese pedido, me dice, ah, es Andrés, entonces lo voy a colocar a Andrés. O usar la operación buscar si es Andrés, podría demorar mucho tiempo, pero mediante esta opción que tenemos el ID de conectar lo que son los datos mediante este ID, sí que podemos hacerlo mucho más rápido. Entonces ya con esto estamos agilizando bastante lo que son las tablas dinámicas mediante juntarlos. Repito otra vez los pasos. Primero nos tenemos que transformar todos estos datos en lo que son tablas. Seguido de esto tenemos que irnos a datos. Tenemos que ir a lo que es relaciones y ahí crear una nueva relación. Tenemos que colocar lo que son las tablas y buscar lo que es el ID de pedido, que es lo que lo relaciona. Algo que no les había dicho, pero que es muy importante, que es, por ejemplo, aquí en tabla 1 me está seleccionando esto. Yo podría cambiarle el nombre. Por ejemplo, podría poner comerciales 01, enter. Entonces aquí ya tengo comerciales y cuando yo hago comerciales, me lo selecciona. Entonces aquí en pedido también puedo hacer lo mismo. Simplemente voy a tabla 2 y aquí le pongo pedidos. Dos. Estoy colocando aquí el nombre, voy a tomarle una captura de pantalla mejor para que vean dónde estoy colocando. Aquí en esta parte de arriba, en donde ponemos mayormente lo que son los nombres de las celdas o de un rango, podemos colocarle el nombre a la tabla. Entonces, cuando yo voy a hacer la conexión ya, va a ser mucho más fácil porque voy a tener lo que es los nombres de las tablas. Aquí los he guardado, pedidos 02. Muy importante en cuanto a los nombres, no dejar espacios en blanco. Entonces, cuando yo ya haga lo que es la relación de las tablas, me va a salir ya lo que son los nombres de las tablas. Bueno, aquí no está saliendo, aún no lo he guardado, pero ya cuando lo guarde, sí que va a salir lo que son los nombres de la tabla, de comercial y pedido. Y ya al final simplemente es insertar la tabla y juntar lo que es el ID. Lo último ya son lo que son los gráficos, que ya vamos a andar un poco más en la siguiente clase, que tenemos diferentes opciones de gráficos comentados, como por ejemplo tenemos los gráficos circulares, los gráficos de columna y los gráficos lineales. Vamos a ponerlo en práctica. Nos regresamos al Excel aplicado a la logística 1. Aquí están lo que son gráficos. Aquí ya tengo un gráfico, los voy a eliminar. Eliminar. Simplemente agarro lo que es la tabla y me voy a la opción que dice insertar. Entonces aquí yo ya puedo ingresar un gráfico, por ejemplo, en este caso quiero este gráfico de barras, o también puedo ingresar lo que es un gráfico ya de circular. Insertar gráfico circular. Y fíjate que si es que yo amplío, por ejemplo, Andrés, aquí no se nota mucho porque el gráfico está siendo muy comprimido, pero está segmentando lo que es Andrés. Entonces como que lo está abriendo, qué es lo que tiene Andrés ahí adentro. Entonces, igualito, aquí ya podría incluso colocar lo que son la segmentación de datos, lo que es una línea de tiempo. Entonces, hacerlo esto ya un poco más de diseño de dashboard. Pero lo que quiero que se lleven de estos gráficos es que nosotros podemos editarlo como si fueran los gráficos normales. Aquí hay una que dice diseño rápido. Podemos ponerlo así, que tal vez no está siendo muy llamativo. Aquí tenemos otros formatos que podríamos escoger, por ejemplo, este. Aquí ya es un poco de cuestión de imaginación. Incluso podemos seleccionar solo uno y darle un color distinto al resto. Por ejemplo, le voy a dar un naranja. Este le voy a dar un verde. Y por ejemplo, si yo quiero que los datos salgan aquí al final de la gráfica, simplemente me tengo que ir a diseño, a elementos del gráfico, y aquí hay una que dice etiquetas de datos. Y lo voy a poner externo. Entonces ya me está colocando aquí lo que son los datos. Voy a agrandarlo un poco más para que se pueda ver.
Entonces aquí ya estoy colocando, como pueden ver, lo que son la leyenda o, bueno, el ítems de cuánto está en Rosa, Roberto, Pablo, María. Y si yo hablo, por ejemplo, Ana, bueno, me lo está segmentando, por ejemplo, aquí ya se ve, pero como es tan pequeño, no se puede visualizar bien. Aquí también podemos darle un formato, por ejemplo, yo siempre recomiendo uno de estos porque me lo ponen ya en porcentaje. Esto lo podemos eliminar y ya. Entonces, igualito aquí también podemos seguir dando etiquetas y seguir moviéndolo. Es muy importante que practiquen esto de los gráficos y bueno, también podemos colocar lo que es los típicos segmentadores de datos, segmentación de datos. Los voy a poner, por ejemplo, aquí provincia, aceptar. Entonces, como que yo ya puedo colocar aquí lo que son las provincias, entonces Barcelona y fíjate, solo me está filtrando lo que es Barcelona. Le voy a quitar y ya también puedo agregar ya por último. Ojo, no estoy poniendo mucha atención a lo que es la estética, sino simplemente estoy agregando los elementos como muestra de ejemplo, lo que es la escala de tiempo. Coloco fecha, entonces aquí yo ya le doy lo que es un pequeño estilo. Ya esto ya se verá más en la última clase. Voy a eliminar esto, lo que está de fondo. Entonces ya como que ya va quedando lo que es un dashboard con esto. Y ya se va a agregar otro, pero primeramente se tiene que definir lo que son los KPIs de lo que queremos ver en un dashboard antes de realizarlo. Y bueno, hasta aquí no sé si tengan dudas o consultas. Hay dos de Gabriela Eduardo y Noemi Quispe. Buenas noches, ¿qué tal? Estuvo bastante buena la clase. Lo que yo quería preguntar era con respecto, mire, un tema específico, ¿no? De la empresa donde estoy laborando. Eh, el tema es que nosotros contamos con cuatro tiendas ahorita. Entonces, si tenemos nosotros un almacén, mi pregunta es cómo yo lo puedo aplicar para ver el tema de reducir, ¿no? De reducir las cantidades de los stocks. No sé cómo me podría ayudar en esa parte y también para poder manejarlo mejor, porque muchas veces cuando se despacha los stocks a veces no cuadran como debería de ser. Entonces, no sé si esto también podría aplicar para poder ayudarme en ese tema. Ok, esto le pasa bastante mayormente a las empresas que no hacen un control. Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Ustedes tienen algún programa o algún software para lo que es el control de los pedidos? Mira, lo que pasa es que en la empresa sí, o sea, tenemos cuatro tiendas y trabajamos con Besale. No sé si usted conoce Besale. Besale es como tipo un RP donde se hacen los registros de cada uno de los productos por tienda, ¿no? Es como un inventario. Pero la parte que yo me refiero es la parte del almacén donde estamos nosotros, porque cada tienda en sí también tiene su almacén, pero en este caso yo me estoy refiriendo al almacén, o sea, de donde se abastece o al almacén que alimenta a las cuatro tiendas. Ahorita nosotros lo que tenemos solamente es en Excel, tenemos una base de datos donde tenemos los códigos y nos falta el tema de cómo controlar el inventario porque hacemos conteos cíclicos nada más. Cada 15 días se despacha la mercadería de acuerdo al requerimiento de cada tienda y se le hace el envío. Pero el detalle está en que como, o sea, nuestro rubro son de accesorios para celulares. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes productos, silicon, tenemos diseños luxos, pero el detalle está en que, como descuento, por ejemplo, son 10 diseños, son 10 colores, y ahora para descontar, por ejemplo, digamos mira, en colores son 10, pero en códigos como el Moto G9 Plus, Moto G9 Power, Huawei, Xiaomi, ZTE, LG, todas esas marcas tienen un grupo bastante extenso de modelos de teléfonos. Entonces, para todos esos diversos códigos, tienes que ver cómo descontar en colores. Por ejemplo, del G9 Plus tendrías que descontar de los 10 colores. Ese es o sea, ahorita ese es el reto porque no he logrado, o sea, hacerlo todo con un sistema, así como el que usted dice, no, más simplificado, de que solamente jales y ya lo puedas hacer y ver los montos.
Ok, entiendo tu pregunta y también conozco un poco de lo que es la industria de lo que son los celulares y sí, es bastante amplio porque entre los mismos celulares hay diferentes modelos y que pueden parecer al inicio casi iguales, como en lo que es la marca de Xiaomi, que tiene 5G, 4G y las cargas a veces varían un poco. Aquí lo que tienes que hacer es un subcódigo, o sea, tienes que tener un código general, una etiqueta para que diga, estos todos son Xiaomi, pero a la vez va a haber un número al posterior. Por ejemplo, hacer 01C con una numeración alfanumérica que identifica lo que son los colores. Y después de eso vas a tener que empezar a, que es agrupar. Aquí Excel sí te puede dar una pequeña mano. El problema es que si tú me dices que son varias tiendas, entonces varias tiendas tienen que compartir esa información con el almacén principal. Ahí sí que tienen que usar un ERP. En caso que no sepan usar mucho el ERP, sí que podrían usar el Excel, pero un Excel en línea, en donde puedan compartir la información en tiempo real, porque si alguien mueve o algo está moviendo, se tiene que ver también reflejado en el almacén principal. Esto sí es un poco más complejo. Aquí lo que sí te diría es que tal vez puedas buscar un poco más de asesoramiento, pero un asesoramiento privado o que se contrate una persona especialista más que todo en ordenar esto, porque sí es un problema bastante y en donde también se presenta mucho lo que es el robo por hormigueo, que a veces se pierden algunas cosas y por eso tampoco no cuadra. Entonces, desaparecer mercaderías implica hacer toda una auditoría en cuanto a todas esas cosas, en cuanto al almacén, no solo en lo que se está metiendo la información en digital, sino también la información en físico, hacer lo que son los conteos. Y sí, es un trabajo bastante grande. Bueno, creo que no hay más dudas, así que vamos cerrando. Agradecemos mucho su participación y que tengan muy buenas noches.